Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes. Esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios para tener una reflexión en ella. Así que las invito a que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 20, versículos 4, 5 y 6. Y dice así la palabra de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque Jehová tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y de los que me aborrecen, pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Con esto los invito a arrodillarnos y tengamos la oración. Amantísimo Dios, gracias una vez más, Padre bendito, por darnos un día más la oportunidad, el privilegio de estar aquí, mi Dios, con el único fin y propósito de alabar y glorificar su santo nombre, Señor. Gracias, Padre bendito, que al abrir su palabra, Señor, de ella salgan rayos de luz que iluminen nuestra mente, Señor. Y que su Santo Espíritu, mi Dios, haga la obra en nuestros corazones, Señor, para poder entender su palabra y poder ponerla por obra, mi Dios. Bendíganos a todos nuestros seres queridos donde quiera que estén, Señor. Bendiga a su pueblo donde quiera que esté reunido y bendíganos a nosotros aquí también. Y que la honra y la gloria sean solo para usted, porque en Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén. Amén. Tema para esta mañana lo he titulado El mandamiento más violado. El mandamiento más violado. Muchos, especialmente los que tienen nuestra fe, creemos que el mandamiento más violado es el sábado. Y pasamos por alto el segundo mandamiento. Pero el mandamiento más violado es el segundo mandamiento. A pesar que el sábado también muchos lo violan, pero es más la mayoría que viola este segundo mandamiento. Porque cuando usted viola el sábado, lo que está violando en realidad también es el segundo mandamiento. Los violadores del sábado automáticamente violan también el segundo mandamiento, porque el segundo mandamiento es de adoración. Dios demanda que no hagamos ídolos, que no hagamos ninguna imagen, que no la sirvamos, sino solo a Él. Cuando usted no adora en el sábado es un día de adoración, es el día de adoración que el Señor ha apartado. Cuando usted elige adorar en otro día, usted está convirtiendo ese otro día en un ídolo. Eso es idolatría. Entonces, al no guardar usted el sábado y guardar otro día, eso a usted lo convierte en un idólatra. Y al ser un idólatra, está violando también el segundo mandamiento. Así es que hoy vamos a hablar del mandamiento más violado. Hoy vamos a hablar del pecado más practicado en toda la faz de la tierra. Este pecado ha sido el pecado de la eternidad, desde el principio. Desde el principio han habido personas que no han querido obedecer a Dios, sino que han buscado su propia manera. Los seres humanos buscan su propia manera de adorar a Dios, de ganarse el favor de Dios. Ellos sienten la necesidad de Dios, pero no sé, ¿será que a Dios lo consideramos demasiado lejano? ¿Será que a Dios lo consideramos demasiado grande como para ser dignos nosotros de poder aclamar a Él, buscarlo a Él, pedirle a Él, adorarlo a Él? Y eso nos lleva a rebajarnos a un punto de que nos postramos delante de un palo, delante de un pedazo de madera, delante de una imagen, de una estatua, delante de la figura de un animal. Nos postramos delante del ejército de los cielos. Pero la palabra de Dios es clara. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen
de nada de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero que hago misericordia hasta 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Así es que, por alguna razón, este mandamiento, por alguna razón, de este asunto específicamente, que la Biblia está llena de este asunto de la idolatría, de los ídolos, de las imágenes, no se habla. Es muy raro que usted escuche un sermón sobre la idolatría. Yo no entiendo las razones por qué. Quizás seguramente sea porque no hay quien no tenga un hijo idolatra, no hay quien no tenga un padre idolatra, no hay quien no tenga un hermano, una hermana idolatra, no hay quien no tenga familiares quizás que practican estas cosas. O como sabemos también que estas cosas las practica la gran mayoría, a veces quizás no se habla de ellas porque lo que nosotros queremos es evitarnos problemas. No queremos problemas, entonces simplemente decimos, bueno, yo ya no adoro imágenes, yo ya no creo en todo eso, hay que crear ellos y que hagan como les dé la gana. El problema es, sí tienen ese derecho de creer y hacer como a ellos les dé la gana, pero la verdad se les tiene que decir, la verdad se tiene que hablar, la palabra de Dios tiene que ser escuchada, y después de ser escuchada ya cada quien decidirá si sigue postrándose delante de un pedazo de madera o si por fin se arrepiente y busca de todo corazón a su Dios y se postra únicamente delante de Él, porque Dios en su palabra ha sido claro. Solo ante Él se doblará toda rodilla. Cualquiera que doble su rodilla delante de otra cosa es un idólatra que pagará graves consecuencias por desobedecer el mandato de Dios. Así es que hoy vamos a hablar de la idolatría. Y vamos a hablar de la idolatría no solo en términos generales de la gente, del pueblo. Vamos a hablar de la idolatría en términos de personas que debieron representar a Dios de una manera pura y honesta. Personas que debieron mostrar, enseñarle al pueblo, a las naciones, a venerar y adorar únicamente y postrarse delante del Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Vamos a tomar la historia de un personaje muy importante, un rey del pueblo de Dios. Y los invito ahora a que abran sus Biblias en Segunda de Crónicas y vamos a ir al capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y allí podemos empezar desde el versículo 1 del 33. Este rey, su nombre es Manasés. Pero antes de entrar a estudiar la vida, las cosas que hizo este rey, vamos a ver un poquito de su historia, porque eso nos ayuda a nosotros quizás a entenderlo mejor, cosas que pasan en la vida real entre nosotros mismos hoy en día. Miren, no vamos a ir al padre, vamos a ir primero al abuelo. El abuelo de Manasés era Acaz, no Acaz. Este rey Acaz fue un rey corrupto, perverso, idólatra. Desarrolló una idolatría terrible y eso le enseñó al pueblo de Dios a ser idólatra. Fue tan grande su idolatría que hasta se atrevió a pasar a sus hijos por el fuego. Los ofreció a esos dioses paganos. Hizo todo lo que aquellas naciones paganas hacían. Eso hizo Acaz. Pero murió Acaz y en su lugar reinó su hijo Ezequías. Y aquí tenemos algo que nos debe de poner a pensar. Nosotros pensamos que por naturaleza
Cuando un padre es corrupto, es corrompido, su hijo va a heredar el ejemplo del padre. Pero aquí nos damos una sorpresa. Ezequías no hereda nada de su padre. Ezequías es todo lo contrario. Y Ezequías, al leer su historia, nos damos cuenta que fue uno, si no es que de los mejores, si no el mejor, pero fue de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios. Ezequías echó por tierra todo lo que su padre había hecho mal. Hizo grandes reformas en el pueblo de Dios. Volvió al pueblo al camino de Dios. Y el nombre del Señor volvió a ser honrado y glorificado y venerado como debería de ver, como debe de ser siempre por toda la humanidad donde quiera que habitemos y moremos. Entonces, aquí vemos un rey honesto, un rey que guió al pueblo de una manera correcta, una manera de vida aceptable hasta por Dios. Pero también Ezequías se le llegó su día y muere. Y cuando Ezequías muere, toma su lugar, y aquí sí ya vamos a la historia, el 33, segunda de Crónicas 36, versículo 1. Muere Ezequías y en su lugar reina su hijo Manasés, que era de 12 años cuando reinó, y reinó 55 años. Aquí vemos, todos podrían haber dicho, wow, ahora que murió Ezequías y va a gobernar este jovencito, este niño, porque era un niño todavía de 12 años, las cosas deben de caminar de maravillas, porque Manasés ha tenido toda la experiencia, todo el buen ejemplo de su padre. Pero desgraciadamente Manasés no heredó lo bueno de su padre, sino que heredó todo lo malo de su abuelo. No, y de su padre nada. Por eso es que la palabra de Dios dice que hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, la maldición nos puede alcanzar. Aquí era la tercera generación, y en la tercera generación se repitió la maldad de su abuelo en él. Y Manasés heredó toda la maldad de su abuelo y no anduvo en los caminos de su padre, porque su padre había sido un rey ejemplar, un rey de los mejores reyes que habían en el pueblo de Dios. Ahora vean, la gente tendría mucha expectativa por el ejemplo que él había tenido, por la enseñanza que Manasés había tenido. Manasés ni siquiera conoció a su abuelo, porque apenas tenía 12 años cuando su padre murió. No había nacido cuando su abuelo murió. Ni siquiera lo conoció, pero heredó esa maldición. Heredó la maldición porque la palabra de Dios dice que hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen les cae la maldición. A él lo alcanzó la maldición de su abuelo, aun cuando ni siquiera lo conoció. Ahora la gente, al ver a este niño de 12 años, deben de haber tenido muchas ilusiones. Va a ser un reinado hermoso, se va a alabar, se va a glorificar al Dios verdadero, se va a continuar la adoración pura. Pero fue todo lo contrario, porque un niño de 12 años, ¿qué maldad puede haber en un niño de 12 años? Pero como este Manasés, desde esa edad tan temprana, desarrolló un carácter tan corrupto y pecaminoso como el de su abuelo. Como el de su abuelo. Son cosas que uno solo las puede entender entendiendo este conflicto en el cual estamos metidos. Nadie está exento de decir yo no me voy a equivocar, o para mí no hay salida. Necesitamos buscar al Señor,
que Dios sea nuestro guía, mirarlo a Él, buscarlo a Él, porque es de la única manera, haciéndole fieles completamente solo a Él. Esto nos debe de ayudar a entender también a nosotros como padres, como cristianos. Debemos de ser cuidadosos cuando andamos ensalzando a nuestros hijos, pensando que nuestros hijos nunca van a fallar. Pensando que nuestros hijos van a educar el ejemplo que nosotros les hemos dado y que ellos han nacido. Algunos seguirán el ejemplo que nosotros les hemos dado, otros no lo van a seguir. Otros van a seguir el ejemplo de sus abuelos, de sus bisabuelos, porque hasta allá los alcanzará la maldición. Eso está escrito en la palabra de Dios. Que hasta allá esa maldición se puede repetir. Si no se repite en el hijo, en el nieto, en el bisnieto. Así es que todos, cualquiera de nuestros hijos puede hacer todo lo contrario de lo que nosotros le estemos enseñando. Otros hijos en este mundo tienen padres perversos y los hijos no heredan el ejemplo de sus padres, no heredan la perversidad de sus padres, sino que ellos llegan a ser grandes hombres y que sirven a nuestro Señor. Así es que aquí vemos una historia que nos pone en qué pensar. ¿Cómo es posible que un rey que nadie podía obligarlo? Él era el rey. Nadie lo iba a obligar a perderse, a corromperse. Él tenía la última palabra, él tenía las decisiones. Él es el que decidiría cómo dirigir al pueblo de Dios, porque en aquellos años los reyes tenían mucho que ver en las relaciones tanto civiles, en dirigir al pueblo tanto de manera civil como religiosa. Ahí vemos que si el rey, los líderes eran hombres de Dios fieles, dirigían al pueblo en fidelidad, pero cuando se corrompían, llevaban al pueblo totalmente a la corrompición y ellos eran los únicos responsables porque eran los reyes, eran los que tenían la última palabra. Pero como este hombre hizo tanta maldad y su maldad fue enorme. ¿Por qué? Porque Manasés no vivió 10 años, no reinó 20 años. Este es uno, yo creo, si no es el que más reinó de todos los reyes de Israel. 55 años reinó Manasés. El pecado a veces dura demasiado. El pecado a veces es difícil. El pecado es algo que no se puede exterminar en este mundo. El trigo y la cizaña van a estar, la cizaña siempre va a estar metida. Así es que lo único que a nosotros nos queda es ver ese rayo de luz que el Señor nos ha dejado. Ese rayo de luz es un rayo de esperanza de las promesas que Él nos hace, que un día nuestra redención será perfecta, será completa, será cumplida. Pero mientras ese día no llegue, siempre estaremos luchando entre esas dos fuerzas, en este conflicto entre el bien y el mal. Miremos qué hizo este hombre, dice. Versículo 2 dice, empecemos del 1, dice, 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo lo malo ante el Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado ante Israel. Este hombre conocía la historia, este pueblo sabía la historia, que todas esas naciones Dios las había destruido por idolatras, las había destruido porque a Él nunca le quisieron render culto, adoración y venerarlo, sino que prefirieron adorar a las criaturas, adorar al ejército de los cielos, adorar imágenes, ídolos, estatuas, animales, bestias, adoraron de todo, pero a Dios nunca le quisieron dar la honra y la gloria que solamente Él se merece. Y este Manasés sabía todas esas cosas. Él sabía, él conocía, debe de haber conocido la historia, se la contaba a su padre, el por qué su padre hizo todas esas reformas para sacar a la nación de la idolatría. Su padre debe de haberle dicho por qué todas esas naciones a sus alrededores habían sido exterminadas, borradas, destruidas por la idolatría.
porque la idolatría es un pecado que Dios aborrece. La idolatría llega a ser un pecado abominable para Dios, porque es traición completamente a Dios. La idolatría es algo insoportable. Yo a veces me pregunto cómo Dios puede soportar tanta idolatría. Y por eso a veces cuando miramos catástrofes y desgracias, no culpamos a Dios, porque Dios no tiene la culpa la tienen los idolatras. Por eso vienen dificultades, por eso vienen catástrofes, desgracias a la tierra, porque los seres humanos no queremos honrar y glorificar sanamente y sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, de paredes, de nuestras casas, de las iglesias, sacar de una vez y para siempre todas esas imágenes, esos ídolos abominables que lo único que hacen es corromper más y más al ser humano. Es terrible lo que este hombre llegó a hacer, aún sabiendo. La humanidad hoy en día sabe, lo entiende, lo lee. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero a pesar de eso, deciden ellos adorar otra cosa. Deciden ellos servir a otra cosa. Deciden ellos honrar a otra cosa. Se postran delante de otras cosas. Es terrible. Lo saben. Y si no se arrepienten, llegará un momento que el precio a pagar será el precio más caro que el ser humano puede pagar en la vida. Y el precio más caro que el ser humano puede pagar en la vida es, no les abran a esa gente, unos testigos de Jehová, dejar de existir para siempre. Dejar de existir para siempre. Sigue diciendo aquí, en el verso 3, reedificó, o simplemente dile que estamos teniendo un servicio y se acabó. Reedificó los altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a los Baales, hizo postes idolátricos y adoró, y sirvió a todo el ejército de los cielos. Manasés hizo todo lo contrario de lo que su padre le había enseñado. Hizo todo lo contrario de lo que su padre había aprendido. Es triste cuando una persona decide tomar este camino. Decide tomar este camino. Así es que nosotros debemos de mantenernos fieles al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Así es que por esa razón nosotros nunca debemos de caer en esas tentaciones, ni participar jamás de esas cosas. Así es que nosotros tenemos un Dios y nosotros tenemos un mediador, y no hay más a quien honrar y glorificar que a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Y Manasés sabía todo eso, y Manasés empezó a hacer todo lo contrario. Empezó, dice, reedificó los altos de Ezequías, que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a los Baales, hizo postes idolátricos y adoró y sirvió a todo el ejército de los cielos. Es triste hoy en día cuando usted llega, hay templos donde hay altares, pero lo que se venera y se adora, y esos altares están adornados con las imágenes de los Baales. Son los Baales los que adornan esas imágenes. Hay iglesias donde aún aquellos símbolos más sagrados que tienen son imágenes del sol. Son imágenes del sol. En sus fachadas, imágenes del sol. Si usted mira en sus paredes, tienen imágenes de serpientes, del ejército del cielo, de animales, de cuadrúpedos, reptiles, de todo tipo de bestia. Se encuentran en y nosotros sabemos qué iglesias son esas. Son las iglesias populares, es la religión popular donde allí se enseña, se practica, se vive la idolatría.
Allí se adora y se venera y se postran delante de cosas que para Dios son totalmente abominables, porque no tienen ni poder ni para bien ni para mal. Simplemente esas cosas no deberían de existir. Pero Manasés lo hizo. Edificó también, dice, altares en la casa del Señor, de la que el Señor había dicho: en Jerusalén estará para siempre mi nombre. Edificó también altares a todo el ejército del cielo en los atrios de la casa del Señor. Eso lo podemos ver nosotros. Miren las iglesias, algunas de esas iglesias idolatras, donde la idolatría se practica, donde los ídolos, donde los baales son los que adornan las paredes, los altares de esas iglesias. ¿Cómo es posible? Dios le dijo: mi nombre estará para siempre en este lugar. ¿Cómo se le ocurrió a seres humanos poner a los baales allí? Poner las figuras de reptiles, de cuadrúpedos, del ejército de los cielos, y de esa manera sacar para siempre el nombre de Dios de ese templo, porque la presencia de Dios no moraría más allí. Esos templos donde se adoran esas cosas, donde hay ídolos, imágenes, no importa cómo se llamen o quién sean, son templos de Satanás, porque la presencia de Dios allí no está. Quien manda, reina y domina es Satanás. Son altares dedicados a Satanás. No importa que tengan una imagen, hay una estatua y digan: este es Jesucristo. Ese no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es aquel que vino y murió, dio su vida por nosotros y nos dijo que no hay otro nombre bajo el cielo sino que solo el de Él, en el que podemos ser salvos. Ese es el Hijo de Dios. Esos pedazos de palo, diferentes colores, de diferentes materiales, son figuras de los baales. Esos son ídolos, esos son imágenes. Eso no agrada a Dios, eso es terrible. Dios no habita en templos donde hayan imágenes y ídolos, donde hayan altares a los baales construidos al ejército del cielo y a todos los bichos y bestias del campo. Dios es un Dios celoso. Dios nos ha pedido que no nos hagamos imagen, que no armemos un cuadro, una imagen, una estatua de nada de lo que está en los cielos. ¿Y qué hay en los cielos? En los cielos tenemos querubines, serafines, tenemos arcángeles, tenemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, tenemos ancianos en el cielo. De nada de eso, dice Dios, te vayas a hacer una imagen. Mucho menos vayas a poner esa imagen en mi altar donde está mi presencia y mi nombre. No se puede, hermano. No se puede. Por eso esto se le tiene que decir al mundo, porque muchos quizás lo estarán practicando, ignorando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es clara en esto. Se tiene que denunciar todo esto. Y Manasés fue tan lejos como fue su padre. Fue tan lejos como fueron todas las naciones abominables que estaban a su alrededor, que Dios destruyó por idolatas y hasta las superó en maldad, en idolatría. El 6 dice: pasó a sus hijos por el fuego en el valle de Ben-Hijón. Pasó a sus hijos, dice, por el fuego en el valle de Ben-Hijón. Ahora, yo digo, está pasando lo mismo hoy en día. Hay padres de familia que están pasando a sus hijos por el fuego, igual como lo hizo Manasés en aquel lugar. Hay hijos, hay padres. Cuando un padre y una madre lleva a su niño a un templo donde hay figuras de los baales, donde hay imágenes, hay ídolos, y le dice al niño: mira, ahí está el corazón de Jesús, ahí está San Antonio, ahí está Jesucristo, y se postran delante de esas imágenes, y estos niños crecen viendo eso, crecen metiendo seso en sus arterias, en su sangre. A esos niños después, cuando sean adultos, será imposible casi sacarles esa idolatría que les están inyectando desde pequeñitos, llevándolo a adorar
a ídolos y imágenes que son abominables, que Dios aborrece, los están pasando por el fuego igual que Manasés. ¿Por qué? Porque para estos niños, si por esas cosas de la vida después no se pueden liberar de esa idolatría, lo único que les está reservado son las profundidades del infierno. Porque este es un pecado del cual no hay perdón si la persona no se arrepiente, si la persona no logra limpiarse, purificarse de toda esa basura. Lo mismo se sigue haciendo hoy en día. Padres, familias enteras, el mundo entero, pueblos, naciones, pasando a sus hijos por el fuego. Porque les están inyectando ese pecado abominable, el cual los llevará a las profundidades del infierno si estos niños no se arrepienten cuando sean adultos y buscan y veneran y se postran delante del único Dios verdadero. ¿Qué más hizo? Dice, pasó a sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinnom. Practicó la invocación de los espíritus de los muertos. Invocó a los muertos. Y aquí voy a hablar algo de esto. Hay una religión que no se puede tapar el sol con un dedo. Hay una religión donde sus líderes y todos sus miembros practican este pecado abominable. Esto está prohibido por Dios. Nadie se debería de atrever a andar consultando a adivinos, hechiceros, brujos, espiritistas y mucho menos a consultar a los muertos. Porque esto es abominable, dice el Señor, y no habrá perdón para los que hagan eso. Pero no lo creerán, pensarán, no, exageran. Ustedes son los que dicen eso, no. Vamos a la Biblia, vamos a Deuteronomio 18. Vamos a ver qué nos dice Dios respecto a estas abominaciones que el mundo hoy en día sigue haciendo. Deuteronomio 18, versículos, vamos a leer del 9 al 11, al 12. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra, no es del 10, o si vamos a ver, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. Esto es abominable el que hace eso. No haya en ti quien pase a sus hijos o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones el Señor tu Dios echó a esas naciones delante de ti. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Es clara. Eso está totalmente prohibido. Visitar un brujo, ir donde un hechicero, visitar un espiritista, ir con un adivino, ir y consultar a los muertos. Es abominable el que haga eso delante de Dios. Y por eso, por esos pecados, por esas abominaciones, Dios destruyó todas aquellas naciones paganas que lo practicaban. Y lo mismo acontecerá hoy en día. Pero desgraciadamente en esa iglesia popular, en la iglesia de todos, donde todos hemos sido miembros en algún tiempo de ella, en esa iglesia popular, no solo están todas las estatuas, imágenes de Baal y de todo lo que se ocurra, sino que también ellos practican la hechicería, el espiritismo. Ellos van y consultan a los muertos. Y eso es abominable, dice Dios, y no tendrán perdón por hacerlo, a menos de que se arrepientan de todo corazón y se aparten de toda esa corrompición que es tan difícil para esta gente, que esto se les inyectó desde criatura, llevándolos, los bautizan en esos templos donde la presencia de Dios no existe.
Dios no puede estar, Dios no puede existir, su espíritu no puede estar en un templo donde hay ídolos, imágenes, donde se cree y se practican todas esas abominaciones. Cuando se lleva a bautizar un niño, se está yendo a bautizar en un templo satánico. Esos son templos satánicos, porque allí no se venera al único Dios verdadero. Allí las gentes veneran la basura de este mundo, veneran a todos los dioses que ellos han creado, o a los dioses que el hombre les ha creado, para que los adoren y se postren delante de ellos. Así es que nosotros debemos de cuidarnos de no caer jamás en esos errores. Dice, además, dice el 7, además de hacer todo eso, además puso una imagen de fundición en la casa de Dios. Ahora, hermanos, en la casa del Señor, en esas iglesias, en todos esos templos, y vamos a hablar claro porque pues no se puede tapar el sol con un dedo. Los únicos templos donde se miran esas cosas son en los templos satánicos, hay imágenes, y en los templos católicos todos los templos católicos tienen imágenes. Aquí dice que Manasés, el líder ungido de Dios, además, dice este hombre, puso una imagen de fundición en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén que yo elegí, entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Pusieron esa imagen. Ahora, nos encontramos en estas iglesias, en estos templos católicos, todos los templos católicos llenos de imágenes. Eso es abominable delante de Dios. Tienen imágenes de la Virgen María y la veneran y le piden, le ruegan que es la intercesora, pero eso no es verdad. La Virgen María, los católicos hoy en día, tanto sus líderes como todos los miembros, toda la cristiandad católica, veneran a la Virgen María y le han hecho una imagen y ponen sus estatuas, sus imágenes en todas las iglesias. No más lo que hacen que en algunas le cambian de nombre. Virgen de la Paz, Virgen María, Virgen de Guadalupe, Virgen del Carmen, Virgen del Rosario, Virgen, pero es la misma, dicen, es la misma Virgen María. Han convertido a la Virgen María, los cristianos católicos, le han faltado y le están faltando al respeto a la Madre de Jesús. Han convertido a la Virgen María en un ídolo abominable, porque Dios aborrece, Dios detesta, para Dios es abominable toda imagen. Y ellos han hecho de la Virgen María una imagen, un ídolo, y lo han puesto en el altar donde solamente debería de estar la presencia de Jehová y de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y han puesto esa imagen allí, la han hecho bonita, con figuras y todo. Y le han dicho al pueblo, aquí están tus dioses, adóralos, venéralos, póstrate delante de ellos, pídele, ruégale para que te ayude. Han convertido a la Virgen, de tanto que dicen que aman a la Virgen María, la han convertido en un ídolo abominable. La Virgen María no es ningún ídolo abominable. La Virgen María es la mujer más pura y más santa que jamás haya parido esta tierra. ¿Cómo se atreven entonces los seres humanos a convertir la imagen de la Virgen María en un ídolo abominable? Es mejor respetarla, porque fue la mujer que Dios escogió para ser la madre de su Hijo. Es la mujer más pura y santa que jamás haya parido esta tierra. La Virgen María, yo les digo a todos los católicos, la Virgen María es la mujer más santa. Por favor, respétenla. No la conviertan en un ídolo abominable delante de Dios. Pero Manasés lo hizo. Puso una imagen allí para servirles, allí donde Dios había dicho que solo su presencia estaría para siempre.
Aquí podemos ver, hermanos, aquí podemos ver cómo hace daño una persona, un líder no consagrado. Es un peligro terrible. Un miembro no consagrado es un peligro constante, pero un líder tiene, el problema de un líder es que tiene el poder, su palabra es por sobre todo, entonces hace mucho más daño que cualquier otro. Hace mucho más daño. El número 8 dice, sigue diciendo, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que entregué a sus padres, a condición de que cuiden de cumplir toda la ley, estatutos y normas que les mandé por mandato de Moisés. Hermanos, solo hay una manera de que nosotros podamos tener certeza de que el amor, la compasión y la misericordia de Dios estará siempre con nosotros. Solo hay una manera que podemos pensar que un día nuestro Señor Jesucristo nos dará por siempre su salvación. Él es claro. Si mantenéis, si guardamos fielmente de cumplir su ley, sus estatutos y sus normas que Él le ordenó a Moisés para que se las diera al pueblo. Pero si nosotros no nos mantenemos fieles a los mandamientos de Dios, no pensemos que en aquel día la ira de Dios, los juicios de Dios no nos alcanzarán. La gente hoy en día se preocupa cuando mira sequías. Por otro lado mira grandes inundaciones. Por otro lado mira huracanes, incendios, destruyendo la naturaleza, la creación, destruyendo a los seres humanos, guerras, matándose unos con otros. Este es el precio de la idolatría. Los idolatras son los culpables de todos los acontecimientos que están sucediendo hoy en día. No hay que quejarse cuando miramos que la desgracia y la catástrofe nos alcanza. Mejor, en lugar de quejarnos, revisemos nuestra conciencia, revisemos nuestros principios, revisemos nuestros valores, revisemos la ley de Dios, su palabra, en qué punto nosotros estamos fallando, y por eso los juicios de Dios nos están visitando, nos están empezando a caer. La palabra de Dios dice que en los días finales los juicios del Señor empezarán a caer sobre la tierra antes de que Cristo venga. Hay tanta cosa horrible que está sucediendo hoy en día que da tristeza. La homosexualidad, el lesbianismo es también otra consecuencia donde los únicos culpables, como lo dice Romanos capítulo 1, es la idolatría. Es la idolatría. Por eso dice el Señor, porque no me honraron a mí, sino que mejor honraron a las figuras, a las imágenes, a los animales. Por eso dice, los entregué a una mente reprobada, para que cambiaran hasta su naturaleza y se encendieran mujer contra mujer y hombre contra hombre, por perversos, por corruptos, porque no quisieron darme solamente a mí la honra y la gloria. Es triste hoy en día cómo enseñan. Ahí está la imagen de la Virgen María. Ella es nuestra intercesora. Mentiras. La palabra de Dios es clara. En primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie más puede interceder por nadie. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, hombre. Así es que tenemos que despojarnos de ídolos, de imágenes, de toda imagen que nos hayamos hecho, de cualquier cosa, de lo que sea, y venir únicamente arrepentidos a los pies de nuestro Salvador Jesucristo, porque de lo contrario estamos perdidos y los juicios del Señor caerán sobre nosotros. Dice también en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces yo pregunto, si solo hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo, si no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿por qué entonces estamos
adorando, venerando y postrándonos delante de imágenes, delante de cosas que lo único que nos llevan es a la perdición. Lo único que hacen es engañarnos, lo único que hacen es rebajarnos. Dios nos creó seres vivos, inteligentes. ¿Cómo es posible que un ser humano inteligente, un abogado, un médico, un ingeniero, un arquitecto, cómo es posible que una persona de esas con tanta inteligencia, porque ha estudiado, se postre delante de un pedazo de madera y le pida y le diga: mi Dios eres tú, sálvame? ¿Cómo es eso posible? Si hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres, el nombre de Jesucristo, en el que podemos ser salvos. Si hay un solo mediador entre Dios y los hombres, hemos fallado, hemos caído, nos hemos equivocado, no todo está perdido. Hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Y Él es el que hace la diferencia. No importa qué tan perdidos estemos, no importa qué tan idolatras seamos, Jesús puede cambiar si nosotros venimos arrepentidos de todo corazón a pedir perdón. Él puede ayudarnos, pero la humanidad no quiere. La humanidad quiere seguir sus propios caminos. Dice aquí: Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén, de modo que hicieron más mal que las naciones que el Señor destruyó antes de ellos. Hermanos, aquí podemos ver lo triste de un líder satánico, lo triste que los líderes sean paganos, lo triste que los líderes no sean líderes consagrados, sino que sean líderes que únicamente buscan su beneficio. Esos pueden hacer tanto, pero tanto daño. Como Manasés pudo enseñarle al pueblo a venerar y adorar la basura de este mundo, los ídolos, las imágenes, que son cosas abominables delante de Dios. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pueden los líderes de hoy en día, cómo pueden los papas enseñarle al pueblo a adorar la basura de este mundo? ¿Cómo pueden los papas seguir haciéndole más ídolos? En cada visita a cada nación le hacen otro ídolo. Le ponen otros santos para que lo adoren, para que le rueguen, para que lo veneren. En todas las ciudades de la tierra, en todo el mundo, en cada ciudad, se le celebra una fiesta a un ídolo, a una imagen abominable. Por lo tanto, todos esos templos son abominables, donde lo que hay dentro son altares a los Baales, donde están las imágenes de los Baales. No importa que hoy en día a esas imágenes les hayan cambiado el nombre y les hayan puesto Virgen María, San Pedro, San Pablo o Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está en los cielos, no colgado en un pedazo de madera. ¿Cómo es posible que Manasés haya hecho todo eso, haya enseñado todas esas cosas terribles, y nosotros hoy en día las sigamos tolerando con toda la información que Dios nos ha dado? En Filipenses Dios nos recuerda, en el libro de Filipenses capítulo 2, vamos a leer el 2, versos 9 al 11. Allí Dios nos hace un recordatorio de solamente a quién debemos de adorar. Filipenses 2, verso 9 al 11, y dice así: por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice claramente que por eso Dios le dio un nombre, porque Él vino, dejó su gloria, se hizo hombre y vino a morir por nosotros. No escatimó el ser igual que Dios, sino que vino y se humilló aún más que nosotros. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Aún los que están en el cielo doblan sus rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la tierra no debería de haber un ser humano que doble su rodilla delante de otra cosa, sino solo de nuestro Señor Jesucristo. Aún los muertos no doblarán sus rodillas. Cuando se levanten, doblarán sus rodillas solamente delante de nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él merece la honra y la gloria. Y esto, dice Dios, lo tienen que hacer para honra y gloria mía también. Cuando nosotros nos postramos delante de Jesús, cuando vamos a Jesús en nuestras necesidades, en nuestras cosas que nosotros necesitamos ayuda y lo buscamos, Dios es glorificado también a través de su Hijo. Por eso es que la idolatría es un pecado imperdonable. Y ojalá que los idolatras católicos que han caído en ese pecado, porque sus líderes los han llevado a ese punto, ojalá que busquen la verdad, que obedezcan a Dios. Dios está hablando claro a través de su palabra. No hay otro nombre bajo el cielo en el que puedan ustedes doblar sus rodillas, solo delante de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. En Romanos 14:11 dice así, en esto dice, Romanos 14:11 dice, está escrito, esto está escrito, vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No hay otro. No hay otra manera. Aquel que dobla sus rodillas delante de quien sea o de lo que sea, está en pecado mortal. Necesita arrepentirse y volverse al Señor. No podemos doblar nuestras rodillas delante de nadie. Los seres humanos somos todos criaturas. Los seres humanos no somos dioses. Los muertos menos. Un muerto nada sabe. Un muerto, dice la Biblia, nada puede hacer. Un muerto no tiene más parte con lo que se hace debajo del sol. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los cristianos católicos? Pidiéndole a imágenes que representan a personas que fallecieron hace muchos años. Personas que ni siquiera conocieron. Teniendo a un Dios poderoso, teniendo a un Señor Jesucristo que todos conocemos su historia, sabemos todo lo que Él vino y ha hecho por nosotros y sabemos que Él vive hoy, mañana y por siempre. Y que Él sí lo sabe todo, Él sí lo conoce todo, Él sí nos puede escuchar, Él sí nos puede contestar, Él sí puede resolver todos nuestros problemas. ¿Por qué? Por la maldita maña. Por la maldad del ser humano. El ser humano somos malos, somos corruptos, somos corrompidos. La maldad es tan grande que ya no nos basta solo hacer maldades uno a otro, sino que también queremos atacar, hacerle todo el mal que podamos a Dios. El mal más grande que podemos hacer contra Dios es hacerle una imagen, ponerle un ídolo en el templo, en el templo donde Él ha dicho que esa es la casa de Él, donde Él habitará su presencia aquí con nosotros. Eso es el pecado más grande, es lo más abominable que hay. Ir y ponerle una imagen. No importa que usted me diga, pero ese es Jesucristo. Ese no es Jesucristo. Jesucristo está en los cielos, allá a la diestra del Padre, no colgado en un madero, colgado ahí en un pedazo de palo. A Él lo colgaron allá en la cruz del Calvario. Ya murió, pagó, pero resucitó y vive hoy por los siglos de los siglos. Eso es una abominación, eso es un engaño satánico, que solamente líderes satánicos pueden hacer esas cosas y enseñarle al pueblo. Están haciendo lo mismo que Manasés. Manasés creó imágenes, creó ídolos y le dijo al pueblo, ahí están tus dioses, sírvelos, alábalos, adóralos, póstrate delante de ellos. Lo mismo están haciendo los papas y todos los sacerdotes y todas las religiones satánicas que no quieren dejar ese pecado terrible, humillante para el ser humano y abominable para Dios. Dios ha dejado que solamente delante de Él
debemos doblar nuestras rodillas. A ver, en la tierra nos encontraremos con presidentes, reyes, príncipes, pero no podemos rebajarnos a doblar nuestras rodillas delante de ellos porque no son dioses, son hombres. El único que merece la honra y la gloria y todo nuestro respeto y nuestra veneración y postrar nuestras rodillas es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Y eso se tiene que arreglar ahorita, pero da tristeza cuántos cristianos católicos pobres mueren en este engaño, en esta mentira, en este error. ¿Por qué? Por el pecado de un líder que los llevó a esa corrupción triste, a esa corrupción tan grave, tan maligna. El Manasés dice, desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén, de modo que hicieron más mal que las naciones que el Señor destruyó antes de ellos, hermanos. Aquellos en aquel tiempo los tenían sus dioses paganos, pero la humanidad hoy en día los supera. Los líderes católicos de hoy en día han llevado el pueblo a una falsa adoración, a la idolatría, de tal manera que están haciendo más daño que lo que hacían aquellas naciones que el Señor quitó. Ahora los dioses son más. Porque según es el número, la palabra de Dios dice, porque según es el número de tus pueblos, así es el número de tus ídolos, de tus dioses. Pues y eso nosotros lo sabemos, porque en cada pueblo, de cada nación, hay un ídolo en ese templo. Y se le hace una fiesta anual a ese ídolo en ese templo. Cuando lo que deberíamos de apartar es un día para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Todo el mundo junto. Y después adorar a nuestro Dios y servirlo todos los días de nuestra vida. Entonces aquí vemos el peligro de un líder corrupto, no consagrado. Puede hacer un daño irremediable, desgraciadamente, hoy en día. Los líderes católicos, papas, obispos, arzobispos y sacerdotes y todo lo demás, cardenales, todo lo que tienen, están haciendo un daño inmenso. Están haciendo un daño a nivel mundial. Estos líderes son tan famosos que cuando les presenta un ídolo y les dice adórenlo, sírvanlo, pónganlo allí en el altar donde está la presencia de Jehová, el mundo entero lo hace porque viene de su ídolo. Estos no tienen la capacidad solo de contaminar al vecino, al amigo. Estos contaminan a todos sus miembros, a todos los pueblos, a todas las naciones, al mundo entero lo contaminan con esta idolatría. Y por eso que la verdad se tiene que decir para los papas, para todos los líderes católicos, empezando especialmente desde los papas, que es la cabeza, la mayor profundidad de los infiernos se va a quedar corta para ellos, para que paguen por su maldad que han hecho. Porque no han desviado perros, no son bestias, no son reptiles a los que han desviado de la adoración del verdadero Dios. Han desviado a los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero ahora muchos de esos hijos de Dios han sido adoptados como hijos de Satanás, como hijos del diablo, porque están sirviendo y adorando al diablo. ¿Qué le hace pensar a un católico que cuando está postrado delante de una imagen está adorando a Dios, está adorando a Satanás, le está rindiendo culto a Satanás? Y cuando Cristo venga, irá a parar allá mismo donde va a parar ese ídolo y donde va a parar Satanás y sus líderes. En lo más profundo de los infiernos, es el lugar que está reservado para todos aquellos que no quieran abandonar ese pecado abominable delante de los ojos de Dios. Pero hermanos, terminemos ya con este. Dice, el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Dios le está hablando a todo su pueblo. Dios le está hablando a todos esos líderes corruptos, pecaminosos, satánicos, a que se arrepientan, a que se aparten, que la idolatría salió de la imaginación y del corazón de Satanás. Eso es satánico.
El espiritismo, el consultar muertos, todo eso es abominable. Dios le está hablando hoy en día también a su pueblo. Pero el pueblo no quiere escuchar la voz de Dios y sigue practicando esas cosas. Hoy en día, que no se asusten, porque el precio que pagarán será demasiado alto. Manasés lo pagó por no haber escuchado la voz de Dios. El mundo no quiere escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Como no la quieren escuchar, ok. Nos pasará quizás igual o peor que Manasés. Manasés finalmente fue llevado por los asirios, encadenado con gancho, garfio en las narices, como una bestia, arrastrado como una bestia, por no haber querido obedecer y seguir el consejo de Dios. En donde quiera, yo mi consejo es, donde quiera que tú estés, no importa quién tú seas, no importa cuál sea tu religión, cuál sea tu condición, recuerda que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Acuérdate que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. Acuérdate que por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre a Jesús que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que escrito está, dice Dios, que a mí se doblará toda rodilla y confesará, y toda lengua confesará a Dios. Hay que hacerlo, hermanos. Necesitamos que el mundo se dé cuenta, que el mundo vea cuál es el consejo de Dios. Hay solución. Hasta aquí, aparentemente, el mundo estamos perdidos. Para un idólatra no hay salida, no hay solución, diría usted. Pero si yo terminara mi mensaje hasta acá, ciertamente yo no estaría buscando tu bien, sino solamente tu mal. Pero en esta mañana yo quiero decirte, no importa quién seas tú, no importa tu condición, no importa que tan bajo hayas caído, hay esperanza. Hay esperanza porque vamos a leer, Manasés superó en maldad a todas las naciones. Pero miren lo que aconteció. Vean lo que aconteció con Manasés, cómo termina. Yo por eso mi mensaje lo termino y lo considero un mensaje de esperanza y consuelo si obedecemos el mandato de Dios. Y dice así, el versículo 12 dice, después de que Manasés por su rebeldía, por su idolatría, fue llevado, acadenado, con ganchos, garfios en las narices, arrastrado como una bestia, pero allá, en su tristeza, en su desgracia, allá sintió los juicios del Dios verdadero, allá se dio cuenta de que sus ídolos no servían para nada, de que todo lo que él había creado, en lo que él había creído y había enseñado y había hecho al pueblo confiar, no servía para nada. Porque cuando Dios viene a pedir cuentas y trae sus juicios, ¿quién, dice la palabra de Dios, quién podrá resistirlo? Nadie. Entonces Manasés tuvo una sola cosa buena en su vida. Una al final. Manasés se arrepintió. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12, en su angustia Manasés oró al Señor, su Dios. Se humilló grandemente ante Dios, ante el Dios de sus padres. Y cuando él oró, Dios recibió su ruego, oyó su súplica y lo volvió a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés reconoció que el Señor, que Jehová es Dios. Por eso, hermanos queridos, no importa cómo el mundo esté en este momento, no importa cómo estén los papas decurtidos en la idolatría, no importa que sean los responsables número uno, no importa que hayan estado enseñando puro cosas satánicas del maligno, el llamado es este: arrepiéntanse, clamen a Dios. Dios escuchará, mirará su arrepentimiento y si es sincero, Dios contestará su oración y Dios
los establecerá de nuevo y les dará su salvación. A Manasés se la dio. Manasés finalmente fue un hombre salvo por la misericordia. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo no tiene límites para perdonar aún al más impío pecador. Vengamos todos, hermanos, a nuestro Señor. No importa cuál sea nuestro ídolo, no importa cuáles sean nuestras imágenes, no importa cuántas veces hayamos manchado el altar donde está la presencia de Jehová, no importa qué tan lejos de Dios nos hayamos ido, qué tantas veces nos hayamos postrado delante de las abominaciones que los hombres han creado, los líderes religiosos han creado para arrastrar con ellos y presentarles al mundo entero esos dioses falsos, esos diosecillos que lo único que nos condenan es a llevarnos a la perdición. Es lo único que podemos sacar de ellos. A todos esos, mi consejo con lo que termino es esto. Como terminó José aquel día cuando el pueblo entró a heredar la tierra nueva. José les dijo: decide hoy a quién serviréis. Vamos a servir. Si vas a servir a los dioses a los que sirvieron nuestros padres cuando estaban allá en el desierto en Egipto, o si vas a servir a los dioses de estas naciones en cuya presencia estamos ahorita, decídelo ustedes. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, a nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi deseo, hermanos. No importa cuáles fueron los ídolos de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Lo que importa es lo que tú decidas hoy. No importa cuáles son los dioses que ahora el mundo moderno adora y sirve y venera. No importan. Tú sirve a Dios. Ahora decide adorar a Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, como el único Dios verdadero. Y de esa manera obtendremos el perdón divino, y no solo el perdón divino, sino nuestra salvación y nuestra vida eterna que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece por su amor y su misericordia. Que Dios los bendiga. Pónganse de pie y vamos a terminar con una oración. Amantísimo Dios, gracias Señor. Gracias por su palabra, Padre bendito. Qué maravillosa es su palabra, Señor. Tocamos nomás una parte, Señor. Esto es tan inmenso en la Biblia, Señor. En otra vez, mi Dios, deme ánimo, Señor, y ayúdeme para que yo pueda seguir hablando de estas cosas. Nadie parece que quiere hacerlo, nadie se interesa por esto. Piensan que esto es un asunto ya del pasado, pero esto es lo que está afectando a toda la humanidad, mi Dios. Todo el mundo se ha vuelto idolatra de una cosa o de otra, Señor. Pero no te sirven, ni te adoran, ni te alaban a ti, mi Dios. Y esto hay que denunciarlo, mi Dios, porque es su palabra, Señor. Que escuchen su consejo y su palabra, mi Dios. Ayúdenos a nosotros, Señor, a no caer en esas tentaciones, en esas tinieblas, Señor. Ayúdenos a nosotros a no pasar a nuestros hijos por el juego, Señor. Ayúdenos a nosotros a hacer luz para otros, Señor, que aún viven en tinieblas, Padre bendito. Ayúdenos con nuestros familiares, Señor. Da tristeza, mi Dios, ver a nuestros familiares hundidos en la idolatría, Señor. Da tristeza, mi Dios, en pleno siglo XXI, todavía, Señor, postrándose delante de pedazos de madera, Señor, adorando cualquier cosa, Señor, pero no adorándote en espíritu y en verdad, solamente a ti, el único Dios verdadero, Señor. Gracias, Padre bendito. Bendiga a su pueblo donde quiera que more y habite, mi Dios. Bendiga toda la humanidad, todos nuestros seres queridos, Señor. Y que su amor y su misericordia los alcance, Señor. Y que la salvación también pueda llegar a todos ellos. Gracias, Padre bendito. Perdónenos, Señor. Perdónenos porque sabemos que si fuera porque nosotros lo mereciéramos, todos estaríamos perdidos, Señor. Pero gracias, Padre bendito, porque usted pagó el sacrificio para que nosotros ahora podamos, por medio de usted, Señor, tener acceso a nuestro Padre Celestial y al reino de los cielos. Gracias, mi Dios. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.